Hola, ¿qué tal, querida familia del Seminario Bíblico en línea? Bienvenidos a una clase más de nuestra instrucción. Me da mucho gusto que muchos de ustedes están haciendo los exámenes, que están conectados, que están haciendo preguntas. He recibido las preguntas de muchos de ustedes, he podido responderles. Me alegro mucho que están haciendo el esfuerzo. Les quiero pedir por favor a todos ustedes como estudiantes que no se desanimen, que continúen firmes. Yo sé que muchos de ustedes no están acostumbrados mucho a leer. Algunos sí están acostumbrados y les encanta, como decimos, devorar libros, pero algunos de ustedes no están acostumbrados, no han leído quizá un libro en todo el año pasado. Entonces este es un reto, es un esfuerzo este seminario. Pero recuerda lo que dice el dicho, que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Realmente requiere esfuerzo y es un seminario bastante sencillo en la forma en que está estructurado para que todos ustedes lo puedan tomar. Nadie tiene que quedarse atrasado o estancado. Si te atrasas una semana o inclusive dos, ok, está bien. Lo bueno de este seminario es que está hecho para que tú lo hagas en tu tiempo, a tu paso y desde tu casa. Así que por favor no te desanimes, continúa firme hasta el final porque vale la pena, porque hay mucha necesidad afuera de hombres y mujeres bien capacitados en la palabra de Dios y Dios quiere hacerte un instrumento útil para su reino, para su gloria, para su honra y para que seas una bendición a la iglesia donde Dios te ha permitido ser parte, donde te permite servir en tu ministerio. Así que continuemos firmes. Este seminario es fascinante, tiene muchísimos momentos de aprendizaje muy profundos, buenos, pero es importante la paciencia. Bueno, quisiera hoy enfocarme en el tema de la responsabilidad del intérprete. ¿Cómo debemos acercarnos al texto bíblico? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos da cuando nosotros interpretamos la Biblia? Pero antes de entrar al tema, como siempre, me gustaría dar un repaso general de la clase pasada, de lo más importante que aprendimos en la clase pasada. Y fue esto, que el propósito del intérprete, el propósito al acercarnos al texto es conocer a Dios. Una vez que conocemos su carácter, su persona, buscamos saber cuál es su voluntad para nuestras vidas y el propósito es obedecer a Dios una vez que conocemos su voluntad. Y Dios, cuando lo conocemos, aprendemos a amarlo y también aprendemos a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas a pesar de que las personas son complicadas, las personas son complejas, las personas a veces te van a lastimar, va a haber mala comunicación, va a ser algo a veces incómodo que tienes que aclarar malentendidos, pero siempre debemos revestirnos del Señor Jesucristo, de su amor, de su gracia y tratar a la gente con el amor y la gracia que quisiéramos que otros tuvieran para con nosotros. Y por eso una gran parte del aprender como intérpretes de la palabra de Dios, una vez que aprendemos, conocemos a Dios y lo obedecemos, es aprender a servir, aprender a amar a los demás. Vimos que el propósito de la Biblia es equiparte para amar a Dios y a otros. En eso se resume todo. Y el propósito es transformar vidas. La Biblia tiene poder de Dios. La palabra de Dios transforma corazones. Los cristianos más útiles a Dios, que viven vidas más en victoria, que experimentan victorias relacionales en su familia, victorias inclusive financieras, porque empiezan a organizar su vida y ordenar su vida, victorias profesionales, laborales, empresariales, tienden a ser los cristianos que son dependientes de Dios, porque hay promesa de Dios en reflexionar, en meditar en las Escrituras, y Dios quiere que tú seas un cristiano próspero, no solo un cristiano que vives la vida cristiana lleno de problemas porque no te sujetas al Señor. Entonces, la Biblia Dios la puso para alcanzar a las personas, para transformar vidas, para sanarnos, para guiarnos y para ayudarnos y que ayudemos a otros. El propósito del intérprete no es solo saber, si es importante el conocimiento, debemos amar a Dios con toda nuestra mente también, pero no solo es saber el propósito. Dice la Biblia que el conocimiento puede llegar a envanecer, pero el amor siempre edifica. Y tampoco es justificar tus creencias, tenemos que acercarnos con humildad al texto bíblico, dispuestos a ser corregidos por la Biblia, ni tampoco significa obtener reconocimiento, que yo quiero servir a Dios para que vean que yo soy útil o que yo soy bueno, aunque ciertamente cuando servimos a Dios encontramos muchas veces satisfacción, la realización personal de saber que
estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no es la motivación el nosotros brillar, sino que Dios sea glorificado, que Dios cumpla su propósito en nosotros y en las demás personas. Bueno, antes de entrar al tema de hoy de la responsabilidad del intérprete, quisiera recordarles que ya esta es la cuarta clase. Eso significa que estamos leyendo sistemáticamente la Biblia, haz observaciones, haz notas devocionales. No te preocupes si encuentras secciones de capítulos de la Biblia en el Evangelio de Marcos, de Mateo, que son raros. Eso es normal, porque para eso es esta clase de hermenéutica. El equiparte poco a poco a entender hebraísmos, formas de expresión, la manera en que están estructurados estos evangelios. Pero eso lo vamos a ver en la clase del Nuevo Testamento. Pero estamos leyendo la Biblia por lo menos un capítulo todos los días y estamos leyendo un capítulo del libro de la lectura eficaz de la Biblia cada semana. Si te atrasas, trata de no atrasarte, pero si te atrasas, ni modos, pausa, toma un día, trata de ponerte al corriente o tratar de leer lo más que puedas. De verdad que quisiera yo que hacer esto más sencillo aún, que es un seminario bastante flexible a las necesidades de las personas, pero es importante para tu crecimiento que te esfuerces, porque ahí es donde tú vas a aprender mucho cuando tú tengas ese tiempo de lectura. Cualquier pregunta que tengan pueden escribirme al área de contacto en el seminario bíblico en línea.com. Recuerdan que todas las preguntas que tengan generalmente ahí están bajo la materia de hermenéutica. Ahí pueden encontrar la guía de cuáles son las asignaturas de cada semana. Ya nos estamos acercando a la cuarta semana. Necesitamos recordar dos cosas: que todos los estudiantes del seminario bíblico en línea nos comprometemos a tratar de tener por lo menos un encuentro evangelístico una vez al mes. O sea, alguien que le hablamos de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en nosotros, o de qué es la salvación, o cómo ellos pueden buscar a Dios y encontrar salvación en Jesús. Me gustaría que cada uno de nosotros oremos y nos esforcemos, si aún no lo has hecho esta semana, de buscar una persona con la cual puedas compartirle. Puede ser a través de un texto, a través de mandarle un mensaje, a través de una llamada telefónica o un encuentro personal. Entonces trata de hacerlo y vamos a seguir, eventualmente vamos a buscar una manera de llenar con palomitas, o dicen en inglés check marks, que estás cumpliendo las asignaturas del seminario. Otra cosa, ya nos acercamos a la semana cuarta, entonces ya pueden hacer sus donaciones voluntarias en el seminario bíblico en línea bajo costo, y es según lo que valoras, lo que Dios ponga en tu corazón, porque eso nos ayuda a sufragar los gastos del seminario y es una bendición para el reino de Dios. Entonces, por favor, sé parte si estás tomando parte en el seminario. Y otra cosa, por favor apóyenos en invitar a otras personas que sientes que necesitan este seminario, que puede bendecir sus vidas. Queremos seguir siendo de impacto en este seminario que salió en el deseo de Dios de equipar hombres y mujeres de Dios. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad del intérprete? Ahora sí entramos a la clase de hoy. Como quiera, estos recordatorios son bien importantes para los que estamos avanzando en el seminario. En Esdras capítulo 7, verso 10, Esdras fue una persona muy importante en el pueblo de Israel, sobre todo en la interpretación bíblica. Era una persona escriba de la ley. Dice la palabra de Dios que había él dedicado su corazón para inquirir o para buscar, indagar en la ley que Dios dejó a Moisés. Porque recuerden que el pueblo de Israel, es algo que vamos a aprender, los profetas hablaron de que si no se volvían al Señor, se habían desviado algunos en el pueblo de Dios a la idolatría, a la injusticia, y Dios había dicho que vendría una nación del norte y traería destrucción. El profeta Amós y Oseas profetizaron la destrucción por Asiria de las tribus del norte o del reino del norte, porque el reino, muchos de ellos emigraron después al sur y continuaron presentes, aunque una parte de la población fue llevada cautiva. Después Dios extendió por más de 130 años la vida del reino del sur, de Judá, del reino de Judá, y envió a Babilonia. Cuando eso sucedió, el pueblo se dio cuenta que habían desobedecido a Dios conforme a las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia a Dios, y Dios había quitado su protección sobre ellos, y vino una nación enemiga, los babilonios, y fueron llevados cautivos una gran cantidad del pueblo de Judá y de israelitas también que estaban allí presentes, que habían emigrado al sur. Fueron llevados cautivos,
Y algo interesante es de que cuando regresaron, conforme Dios lo había prometido, Nehemías fue uno de las personas que Dios utilizó para reconstruir las murallas de Jerusalén, volver a poblar de una forma organizada al pueblo, ordenarlos en obedecer al Señor. Y Esdras fue una persona muy cercana haciendo la obra de Dios con Nehemías para poder recordar que el pueblo había recibido duro castigo por su pecado, precisamente por no seguir el consejo de Dios. Entonces Esdras había dedicado su corazón, lo que estamos haciendo nosotros en el seminario, para inquirir en la ley del Señor. Y dice en el verso 7, capítulo 7, verso 10 de Esdras, Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Estas son las tres responsabilidades que Dios nos da cuando nos adentramos a su palabra. Primero que nada, la responsabilidad de no tomar la Biblia a la ligera. Es asegurarnos que estamos comprendiendo y entendiendo lo que dice. Tenemos que estudiarla. Una vez que estudiamos la Biblia, tenemos que practicarla, porque hay gente que le encanta pensar que todo lo que lee es para alguien más, pero la realidad es que Dios trata primero con nuestro propio corazón. Tenemos que obedecer a Dios. Si Dios me dice que yo estoy fallando en un área de mi vida, ya sea falta de santidad, de integridad, falta del control de mi carácter, mi rol como padre o como esposo, o mi rol como ciudadano o como empleado, o como jefe, si Dios te ha confiado responsabilidad de liderar a otros, Dios te dice que apliques su palabra. Y una vez que la aplicas, la practicas, la enseñas a otros porque la palabra de Dios no es para quedarse con nosotros, sino para compartirla. Es la revelación de Dios para que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer conozcan a Dios y experimenten su gracia, su amor y vivan una vida de bendición. Entonces el intérprete tiene la responsabilidad de estudiar, de practicar y de enseñar. Y vamos a comenzar con el primer punto, estudiar la palabra de Dios. Esa es la primera responsabilidad que tenemos. Este verbo, cuando dice que Esdras había dedicado su corazón para estudiar, es la palabra darash, que significa buscar, preguntar, consultar, inquirir, indagar, investigar. Eso significa darash. Dios quiere que nosotros busquemos el mensaje del texto, que hagamos preguntas al texto, que busquemos entender consultando qué dice el texto, que busquemos la respuesta de qué significa y que investiguemos. Estudiar es buscar diligentemente, buscar con cuidado, con atención debida, lo que significa el texto que estamos leyendo, con el único propósito de aplicarlo a nuestra vida. No solo saber más, es importante saber, pero el propósito es la obediencia a Dios. En 2 Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia, de una forma diligente, de una forma cuidadosa, de una forma presta, intencional, presentarte a Dios aprobado. Una persona que no está aprobada es que no pasa el control de calidad, que lo que está haciendo no es correcto, que no está funcionando de la forma de vida. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, sobre todo si tenemos un ministerio, queremos servirle, seamos personas que seamos aprobados. ¿Por quién? Aprobados por Dios. Que Dios apruebe nuestra forma de vivir, nuestra conducta, nuestra seriedad en querer hacer su voluntad, nuestro amor sincero. Dice que como un obrero, que los obreros trabajan, ¿no? Un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Me encanta esta expresión que dice maneja con precisión, porque la escritura es la herramienta de la revelación que Dios nos ha dado con el propósito que lo conozcamos, que aprendamos una vez que conocemos su voluntad, obedecerlo y que sirvamos a Dios y sirvamos a otros. Y hay que hacerlo de una manera precisa, de una manera correcta. Esta palabra que maneja con precisión o adecuadamente es la palabra ortotomounta en griego. Es una palabra en el Nuevo Testamento en griego, que viene de una palabra orto, acuérdate que significa derecho, como ortodoxia es la doctrina correcta o derecha correcta. Ortomonta significa cortar derecho, dividir correctamente. ¿De qué está hablando? Está hablando de aprender a entender y enseñar correctamente la relación entre las partes de una verdad de la palabra de Dios, entender cómo Dios se ha revelado, sus propósitos para nosotros, cuáles son
las metas que Él tiene para nosotros como su pueblo, y así tenemos que hacer nosotros, ser obreros, personas que diligentemente estudiamos las Escrituras para saberlas manejar o dividir con precisión, entender con precisión sus partes. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en este seminario a lo largo de varias materias importantes. La Reina Valera de 1960, esta traducción de la Biblia que tanto hemos amado y ha sido parte del pueblo de Dios por tantos años, dice que usa bien la palabra de verdad. La Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente, porque usar bien es saberla interpretar, saber conocer su mensaje correctamente. Y la Nueva Traducción Viviente dice que explica correctamente. Me encanta porque diferentes versiones tratan de capturar una palabra que traduzca esta palabra griega que significa cortar de una forma correcta, usar, interpretar, explicar, es lo que quiere dar a entender. Entonces tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Y estudiar requiere deseo, a veces somos flojos para leer, es entendible. Mira, mucha de la gente del tiempo de la Biblia no sabían leer y escribir. Entonces la Biblia se recitaba y se escuchaba. Por eso le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque también tenía que leerse en público, dice que para que medites en ella de día y de noche, y dice que todo le saldría bien como consecuencia de la obediencia a Dios, pero requiere deseo. Y hay gente que le da flojera leer, dice, pastor, comienzo a leer, algunos dicen, no, doctor, comienzo a leer y me da sueño. Bueno, afortunadamente tenemos audiobiblias que te pueden ayudar, pero como quiera, haz el hábito de la lectura. Es algo que se aprende a amar y se aprende a hacer. Y si no, pues escúchalas, y de plano, si hay alguien ciego que no puede ver, puede escuchar. Se requiere deseo y diligencia, como un obrero, un trabajador dedicado y esforzado. Requiere determinación y enfoque, como en el libro de Hechos 17:11, que dice que los de Berea eran de más noble corazón, más humildes de corazón que los judíos de la sinagoga de Tesalónica, porque dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo y Silas les compartían era efectivamente como ellos decían ser. Entonces examinaban cada día las Escrituras, y requiere también disciplina. Recuerda el Salmo 1:2 que dice, bienaventurado el varón que en la ley del Señor, dice dice que en su ley está su delicia y que en ella medita de día y de noche. O sea, aprende a amar y a deleitarte, así como cuando comes algo rico que te gusta. Aprende que ese tiempo de lectura de la Biblia es un tiempo de aprendizaje, de pensar qué dice el texto, cómo se aplica en mi vida, en mi familia, en la vida de los demás. Esto es un proceso, no te preocupes. A veces hay pasajes que dices, ¿y esto cómo se aplica? Pero no le entiendo, pero no tiene sentido lo que dice. Bueno, efectivamente, para eso es la materia de la hermenéutica, para eso sirven los comentarios bíblicos, para eso sirven a veces los diccionarios bíblicos, para tratar de descubrir y entender conceptos que son raros para nosotros al inicio. Entonces requiere el estudio, disciplina y perseverancia, y finalmente requiere el estudio, dependencia de Dios, un corazón enseñable y sensible a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo honra y bendice el estudio de nosotros. El Espíritu Santo les recordaría a los apóstoles lo que Jesús les dijo cuando estaba con ellos, pero recuerden que los apóstoles pasaron 3 años de disciplina en su vida, aprendiendo del mejor maestro del universo, Dios con nosotros, que fue Jesucristo, que les enseñó y los guió a la verdad. Y el Espíritu Santo les recordó lo que Jesús les había enseñado y explicado. Entonces no digas nada más, el Espíritu Santo me va a enseñar, cuando ni siquiera pasas el tiempo adecuado con Dios. Se requiere el estudio, pero se requiere dependencia del Espíritu Santo para poder ser guiados a la verdad, porque muchas veces las cosas de Dios se disciernen, como dice el apóstol Pablo en Corintios, se disciernen espiritualmente. Bueno, quiero en este punto, recordamos cuáles son las 3 responsabilidades del intérprete. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que practicarla o ponerla en práctica, aplicarla, y tenemos que enseñarla a otros. Pero para poder estudiarla, parte de esto se van a traslapar parte de los puntos de las responsabilidades que vemos en Esdras, pero también hay un método de estudio de la Biblia que se llama el método de estudio bíblico inductivo.
el método de estudio bíblico inductivo, y se los quiero enseñar en esta clase, así que presta atención, toma notas. Recuerda que las notas después de la clase también están en seminariobíblicoenlinea.com bajo la materia de hermenéutica. Después de cada video viene cuáles son las notas, viene un examen pequeño que hay que hacer y también viene una asignatura viene también todas las asignaturas de esa semana. Bueno, el método de estudio bíblico inductivo. El método inductivo es una estrategia de razonamiento, el razonamiento inductivo, pero en este caso es un método de estudio inductivo. El razonamiento inductivo utiliza premisas particulares basadas en observaciones. Este método se resalta porque te enseña a observar el texto, a prestar atención a los detalles del texto bíblico que estás leyendo, para que llegues a una conclusión general de entender cuál es el mensaje de ese texto, qué es lo que está diciendo. Y en el método de razonamiento inductivo nos apoyamos en observaciones y en las experiencias previas que hemos tenido de lo que hemos leído de la Biblia, lo que hemos conocido, pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces traemos una bolsa de prejuicios de cosas que nos han enseñado, que hemos escuchado, que no son lo que el texto significa. Hoy vamos a ver un ejemplo muy claro de esto, así que no te despegues, toma notas. Por ejemplo, si miras afuera un cielo soleado y dices, ¿será que va a llover o no? ¿Me llevo mi paraguas o mi sombrilla o lo dejo en casa? Bueno, si ves el cielo totalmente despejado, asumes, es razonable pensar que no vas a necesitar la sombrilla, la dejas en casa. Entonces, esto es una manera de razonar inductiva, donde te apoyas en las observaciones del diario vivir, en este caso, de cómo está el cielo para ver si llevas o no tu sombrilla. El razonamiento, razonar significa, Dios nos dio la mente para pensar, Dios nos dio las emociones y el sentido de la fe en nosotros para que amemos a Dios de corazón, sinceramente, pero también nos dio la mente para tener una fe razonable, una fe que podemos por lo menos entender las cosas más básicas de nuestra fe o de por qué tenemos fe. Y el razonamiento significa pensar ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión. En este caso queremos llegar a la verdad y a la verdad del texto bíblico que estamos analizando cuando razonamos tratando de entender el propósito del texto. Las premisas resultan de la observación, las primeras cosas que observamos y verdades que encontramos al leer un texto, resultan de la observación y las conclusiones se basan en suposiciones, cosas que suponemos en cómo se relaciona el mensaje de un texto que estamos leyendo. Por ejemplo, al leer la Biblia vemos que Dios es santo. Muchas veces Dios se presenta como un Dios santo. En el cielo es adorado como santo, 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 es santísimo. O sea, la palabra santo es apartado del mal. La palabra griega es la palabra agios. En la palabra kadosh es la palabra en hebreo. La palabra kadosh es como cuando quiebras una rama, es una palabra onomatopeica. Una palabra onomatopeica significa que surge del sonido que hace, como cuando se cortaba una rama, se hacía, porque el hebreo es un idioma generalmente que está basado en 3 consonantes y abajo se le ponen las vocales y suena como el ruido de quebrar algo y separarlo. Entonces la palabra kadosh de la santidad de Dios significa que Dios es apartado de todo lo demás, es diferente a todas las cosas que son impuras, corruptas, en este mundo corrompido por el pecado. La santidad significa ser apartado del mal y apartado para pertenecer a Dios. Y en el caso de Dios, Él es apartado del pecado, apartado del mal, apartado de la insensatez, porque Él es sabio, Él es perfecto, Él es diferente, Él es único. Entonces Dios es santo, apartado del mal. Dios le pidió a Abraham, le dijo, anda y sé perfecto delante de mí, cuando Abraham era un anciano. Dios le pidió a Abraham que fuera santo. Dios le pidió a Israel santidad. En el Nuevo Testamento Dios pide santidad. El apóstol Pedro recuerda que Dios dijo que seamos santos como Él es santo. Entonces, cuando vemos esta evidencia, observamos el texto bíblico y razonamos y decimos, entonces Dios quiere en la práctica que nosotros seamos santos, que seamos diferentes, que no nos amoldemos a la forma de pensar de un mundo corrompido, de un mundo que hace trampas, de un mundo lleno de envidia, de pecado, de amargura. Dios quiere que nos apartemos
en medio de las debilidades de nuestra humanidad, porque obviamente somos imperfectos, fallamos, pecamos, pero Dios quiere que busquemos apartarnos para ser de Dios y decidir apartarnos del mal. Son observaciones del texto, sencillamente inductivas de ver lo que la Biblia consistentemente dice de algo. Por ejemplo, y así lo aplicamos en un texto igual. Empezamos a averiguar lo que un texto dice. El estudio de bíblico inductivo es un estudio intensivo y personal de un texto sin recurrir al inicio, porque después sí puedes usar herramientas y es sano que lo hagas, a otras ayudas o herramientas de estudio. Del mismo texto sacamos conclusiones basadas en nuestra observación sobre qué significa lo que estamos leyendo y después comparamos y analizamos con comentarios bíblicos para ver si nos acercamos a la verdad o vemos lo que un comentarista dice. No, es que este comentarista sabe mucho más que yo, pero no parece que fuera así. Pero a ver, ¿por qué piensa así este comentarista, este comentario bíblico que tengo en mis manos? ¿Y será que otros eruditos, hombres de Dios, piensan igual o hay diferentes posiciones en cuanto a lo que significa este versículo? Y uno indaga, pero el método de estudio bíblico inductivo se basa en mi observación, tu observación con el texto bíblico, tratando de luchar y decir, quiero saber qué significa. Horas antes le dices, Dios, guíame a tu verdad, quiero entender tu palabra. Y no te preocupes si hay temas difíciles. El mismo apóstol Pedro dijo de que hay pasajes difíciles, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Bueno, ¿cuál es el método de estudio bíblico inductivo? El primer paso, toma nota, es observación. El método de estudio bíblico inductivo observa el texto primero que nada. ¿Qué es lo que el texto dice? Nos acercamos, abrimos la Biblia en Juan o en el pasaje que sea y decimos, yo quiero entender qué dice. Y hay pasajes que sí que están súper claros, pero hay otros pasajes que dices, es que ¿qué está diciendo esto? No tiene sentido. Y luego parece que contradice lo que otra parte de la Biblia dice de este mismo tema. Entonces, por fin, ¿es esto o es lo otro? Y hay temas en los que luchamos y a veces hay temas que buscamos y rápido encontramos la respuesta y decimos, sí, tiene sentido. Yo no me había dado cuenta porque traigo mis prejuicios de este siglo, no me había puesto a pensar lo que significaba esta frase en el tiempo de la Biblia. Ya veo, súper claro. Pero hay otros pasajes que te van a tomar semanas o meses, algunos hasta años de deliberar sobre algún aspecto secundario de la fe que te cuestionas y preguntas. Entonces no te preocupes, se necesita paciencia. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros, mas las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas a veces que quisiéramos preguntarnos, bueno, ¿y en el cielo qué edad vamos a tener? ¿Cómo vamos a poder reconocernos? Y uno indaga en la Biblia, hay preguntas que la Biblia responde con claridad y otras que no son respondidas con exactitud y uno tiene que especular o tratar de llegar a una conclusión en base a la información que tenemos. Lo primero que hacemos es observar qué es lo que dice el texto. Y quise poner un ejemplo brevemente. En Romanos 4:12 dice, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Si tú eres un nuevo cristiano y llegas a este texto, te rascas la cabeza y dices, ¿cómo que la circuncisión? ¿La incircuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Bueno, era parte del pacto de todo israelita, del pueblo de Dios, porque en Génesis 17 Dios le dijo a Abraham que su descendencia y todos los que estuvieran en su casa tendrían que ser circuncidados como una marca física. Bueno, estoy convencido que también tenía razones de higiene para cuidar al pueblo de Dios en ese entonces, que hay mucho menos probabilidad de cáncer, de diferentes tipos de cánceres, de infecciones. Pero de alguna manera Dios quería que físicamente cada israelita varón recordara que eran un pueblo, que estaban apartados del mal, bajo pacto con Dios. Y cuando la salvación viene, Dios le dice a Abraham que en su descendencia, en sus simientes, serán bendecidas las naciones de la tierra. Y esa simiente, como dice Pablo en Gálatas y también en Romanos, esa simiente no dice de las simientes como si hablara de muchas, sino de una, era Cristo. Y todo aquel que está en Cristo es heredero de esas promesas que Dios tenía con Abraham de recrear su creación corrompida.
porque vemos que el hombre pecó, Dios trajo el diluvio en el libro de Génesis, Dios quería recrear con la descendencia de Noé sus planes originales para el mundo. El hombre otra vez se aparta al pecado, en la Torre de Babel está la división de los lenguajes y vemos que Dios escoge inmediatamente a un hombre, Abraham, que es llamado el amigo de Dios, que le cree a Dios, y la fe de Abraham de decidir seguirle a Dios y creer las promesas de Dios, Dios hace un pacto con él que a través de su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Jesucristo es descendiente de Abraham y en él se cumplen esas promesas. Entonces el problema es que cuando la salvación fue disponible en Cristo, que él vino, nos enseñó la verdad, murió por nuestros pecados y resucitó, ahora la pregunta era, este mensaje tiene que ser sabido por todo el mundo, que en Jesús somos reconciliados con Dios y perdonados. Pero ¿qué hacemos con aquel que no es descendiente de Abraham y que no está circuncidado? Y eso sucedió en Hechos capítulo 15, que algunos creyentes judíos pensaban que los gentiles, las naciones que no eran judías, los varones tenían que circuncidarse si estaban en Jesús el Mesías. Y los apóstoles llegaron a la conclusión rotunda de que eso no era necesario. Lo único que se les pedía era que se apartaran de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Entonces, es increíble que en nuestros tiempos hay un montón de iglesias que están surgiendo a partir del año 2000 principalmente. Todo surgió en 1988 con un libro publicado por una mujer que tenía un ministerio alcanzando judíos para Cristo, y empezaron a decirle a la iglesia que la iglesia, nosotros somos Israel y que tenemos que estar bajo el pacto de la Torá del Antiguo Testamento, y vuelven a enfatizar la mayoría de estos movimientos actuales que los cristianos deben circuncidarse para ser agradables a Dios, cuando está súper claro categóricamente en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, en Hechos capítulo 15, que una persona que no es descendiente del pueblo de Israel no tiene por qué ser circuncidado. Y Romanos está hablando cómo Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Roma diciéndoles cómo es que el hombre es declarado justo delante de Dios. Y también dice que Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión. O sea, Abraham no solo es el padre de los israelitas, de Abraham, Isaac y Jacob y las tribus de Israel, no. También es padre de los que siguen los pasos de la fe que Abraham tuvo, que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Abraham era incircunciso y fue aceptado por Dios antes de ser circuncidado. Entonces, ¿qué significa? Que también las naciones que no son circuncisas pueden seguir en la fe y ser bendecidos a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la simiente de Abraham. Pero es un pasaje que cuando lo lees en primera instancia suena raro. ¿De qué está hablando? Y uno tiene que averiguar qué está pasando en el texto. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo. ¿A quién escribe? A los cristianos que se encontraban en Roma. ¿Qué les dice? Bueno, Romanos 1 comienza diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles, al griego, al resto de las naciones que no son descendientes físicamente de Abraham. Y todo el libro expande el evangelio, que es poder de Dios, que se revela por fe y para fe, y que por medio de ese evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús, hay buenas noticias de que nosotros podemos ser vistos por Dios como personas justas, podemos ser declarados justos, aceptados por el Padre a través de lo que Jesús hizo. Y esa salvación no solo es para los judíos o para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Y el final de Romanos termina diciendo que para que tanto los gentiles y judíos realmente seamos un pueblo santo en el Señor, un pueblo que está unido en Cristo. Pero bueno, todos aquellos lo que están unidos es a través de Jesús, no a través de la ley de Israel. Entonces, ¿en qué circunstancias se escribió? Bueno, Pablo escribe una carta a una iglesia que él no conoce cuando va a hacer un viaje misionero, probablemente a un área de lo que hoy es España, y quiere compartirles cuál es su entendimiento del evangelio para animarlos, para resolver algunas tensiones que había en la iglesia en Roma entre la facción de creyentes gentiles y la facción de creyentes judíos. Y entonces uno presta atención en qué circunstancias se escribió este libro, cómo dice esto que sucede, cuándo sucede, dónde sucede. Uno se acerca como un periodista. Entonces observa
y haz anotaciones. Descubre de qué habla el pasaje. Y una manera de descubrir, tú dices, doctor, ¿cómo sabe uno qué es lo que dice el pasaje? Bueno, observa lo que dicen las palabras y qué palabras se repiten, porque muchas veces cuando en un texto se repiten las palabras, te está diciendo el autor de qué te está hablando, qué es lo que está diciendo, qué palabras se repiten. Y ahorita vamos a ver un ejemplo con Romanos 4, por eso utilicé este ejemplo por una razón, ahorita se los voy a compartir. Observa las palabras que guían el argumento. Muchas veces lee uno las cartas de Pablo y dice, por lo tanto, entonces, por tanto, así pues. ¿Qué significa? Que eso tiene conexión con lo que acaba de decir en el contexto, lo que dijo antes, o está clarificando o dando conclusión a un argumento, o ayudándonos a razonar en el mensaje que nos está guiando el autor inspirado por Dios. Observa las palabras que guían el argumento. Vamos a ver un poquitito nada más, una pruebita de Romanos 4, que lo utilicé como un ejemplo en este razonar sobre el método de estudio bíblico inductivo, donde primero que nada observamos. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, le dijo Dios a Abraham. Aparentemente Romanos 4 está hablando de Abraham. Así que Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. O sea, confió en las promesas de Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham no podía tener hijos, ni él ni su esposa. No tenían hijos, pero Dios le dijo que de él haría una gran nación y que y sería bendición a las naciones de la tierra. Y Abraham, aunque no tenía descendencia, le creyó a Dios y obedeció a Dios. Y Dios le dijo en Génesis 12, deja tu tierra, tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y se sacrificó de separarse de la gente que amaba y tomó un viaje por la fe hacia donde Dios le guiaría. Entonces aquí dice que Abraham le creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. La razón que les doy el ejemplo de Romanos 4, queridos hermanos, estudiantes del seminario bíblico en línea, es porque hay palabras que son súper repetidas en este capítulo 4 y tú lo puedes leer en casa si tú quieres para que observes. Pero al estar explicando este tema, llegué a este versículo y dije, este es un buen versículo también para explicarles a mis hermanos y hermanas en Cristo que este pasaje ha sido muy utilizado. No sé si has escuchado alguna vez esta frase de que llama las cosas que no son como si fueren. Entonces, por cierto, cuando vemos este texto, ¿qué o quién llama las cosas que no son como si fueran? Mi pregunta para ti, ¿es la fe la que llama las cosas que no son como si fueran? Porque en nuestro tiempo mucha gente dice, tú créele a Dios. Te dicen, y hay una práctica, quizá tú como estudiante lo practicas o en tu iglesia se acostumbra a practicar. Cuando yo te enseño cosas de doctrina o de lo que la Biblia realmente dice, mi propósito no es que tú te vuelvas una persona crítica, ni una persona que crítica en cuanto a criticar. Sí es bueno que seamos críticos en cuanto a la definición de ser críticos, como que analizamos las cosas. Porque una persona crítica es una persona que analiza las cosas. Pero una persona criticona es otra cosa. Es una persona que cree que solo aprende para corregir a otros. Es importante corregir a otros, como en Hechos capítulo 18, vemos que llegó Apolos a enseñar a Corinto y vemos que Aquila y Priscila, un matrimonio, le tomaron aparte y le enseñaron mejor el camino de Dios. Yo creo que es bien valioso cuando vemos un hermano en Cristo que amamos, practicar algo que no es bíblico, decirle con amor, hermano, te observé esto, ¿me das permiso de hacerte una observación? Sí, hermano, claro, dime. Mira, te lo digo no para hacerte sentir mal, pero fíjate que algo que estaba aprendiendo es que esto que estamos practicando no es tan bíblico. Entonces, si te pones a pensar, por ejemplo, algo que se usa mucho en nuestro tiempo es declarar. Muchas iglesias declaran y dicen, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Ciertamente hay poder en el nombre de Jesús. El Señor hace milagros, el Señor es poderoso, Él restaura vidas, sana enfermedades porque Dios es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pueden decir amén a eso. Sin embargo, también es cierto que Dios es soberano
que Dios permite la enfermedad, que Dios permite muchas veces situaciones difíciles. Aunque Él no las cause, Dios permite tragedias y situaciones dolorosas que vamos a pasar en esta vida. Y muchas veces Dios, a través de la aflicción o de los problemas, quiere que nos hagamos sensibles a su voz, y ahí tiene toda nuestra atención para poder hablar a nuestro corazón, para poder mostrarnos su amor, su provisión, su fortaleza, su sanidad. Pero Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, que yo le sobo a la lámpara y Dios me concede todos mis deseos. Yo no puedo controlar a Dios y decir que porque lo declaré y porque tengo fe, Dios está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puede permitir algo para trabajar en mi vida, o porque sabe que yo necesito pasar por esto para algo que Él va a hacer en mí después. Por ejemplo, Pablo dice que les llevó el evangelio a los Gálatas a través de una enfermedad en su cuerpo. Pablo pudo haberse declarado y decir: soy sano en el nombre de Jesús. Sin embargo, si hubiera hecho eso, nunca les hubiera llevado la palabra de Dios a los Gálatas. Y Dios quería usar esa enfermedad de alguna manera en su vida para que los Gálatas vinieran al Señor Jesucristo. Entonces, esto de declarar, muchos hermanos en Cristo utilizan este pasaje y dice: la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces tú decláralo, hermano, como ya hecho en tu vida. Cuando la Biblia nos enseña que oremos según su voluntad. Ni Jesucristo mismo declaró, Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y dice: venga tu reino. Queremos que Dios reine en nuestras vidas, no que Dios hágase tu voluntad. No decimos hágase mi voluntad. Y a veces ese es el error de mucha gente, y luego creen que Dios les ha fallado, pero Dios nunca les falló, solamente fueron mal enseñados en creer que por declarar iba a ser hecho lo que habían declarado. Entonces en Romanos 4:17 dice: a Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que llama a las cosas que no son como si fueran? ¿La fe o Dios? El pasaje es muy claro, ¿verdad? Dios es el que da vida a los muertos y Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. En Génesis Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Por su palabra hablada fueron creados los cielos y la tierra. Entonces Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, haré a ti así como puedes contar las estrellas del cielo o la arena del mar, así será tu descendencia. Dios le dijo lo que iba a suceder, aunque no había sucedido. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, no la fe. Así que, ojo, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y les digo esto no para que nos volvamos criticones, sino para que nos volvamos personas que honramos a Dios con una sana enseñanza de la Biblia. Porque la falsa doctrina tarde o temprano lastima la vida de la gente. Porque la gente se siente frustrada que Dios no hizo lo que ellos declararon, en vez de esperar en la soberanía de Dios y esperar el tiempo de Dios. Bueno, en Romanos 4:2-3, cuando recién comienza el capítulo, dice: porque si Abraham fue justificado o visto como un hombre justo a través de la justicia, la santidad, el perdón que Dios da, porque si Abraham fue justificado, visto como un hombre justo, un hombre en el que Dios se sentía complacido, dice: por las obras tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate cómo vimos me parece que fue el verso 17, esta cita de Génesis 15:6. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en el verso 3 la menciona, en el verso 17 la menciona. Y cuando termina todo el argumento al final del capítulo 4, y ojo, porque la Biblia no estaba originalmente dividida en capítulos, pero es una sección del pensamiento que desarrolla el apóstol Pablo en esta carta de Romanos. Pero al final del capítulo 4 dice: estando plenamente convencido de que de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, algo que observas, el primer paso del método de estudio bíblico inductivo es observación, es observar. Observas y dices: ok, ¿qué dice el texto? Y cuando observas te das cuenta que este texto de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, se repite en el verso 3, en el verso 17 y en el verso 22. Entonces por ahí va la cosa del argumento. Está hablando de Abraham y está hablando
de cómo el creerle a Dios por la fe fue visto por Dios como un hombre justo. Y quiere mostrar cómo tanto el descendiente de Abraham étnico como el gentil que no tiene a Cristo, y ambos se encuentran necesitados de Dios. Por eso Romanos 3 dice, porque no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y entonces aquí muestra cómo no es solo por ser descendiente de Abraham, sino por la fe que el ser humano puede obtener perdón de sus pecados. Y aquí es donde yo iba con la observación. Cuando tú lees el capítulo 4, algo que resalta es que la palabra fe se menciona, repite todo el tiempo en el capítulo 4. Tú ve a tu casa de ejercicio o pausa el video y lee Romanos 4 y te vas a dar cuenta que la palabra fe aparece repetida 11 veces en todo el capítulo 4. La palabra creer aparece repetida, dice que creyó, o la palabra creer aparece 5 veces. La palabra Abraham aparece 7 veces. Entonces, el capítulo 4, ¿de qué está hablando? Es observación en el método de estudio bíblico inductivo. Observamos que está hablando algo de Abraham, el padre de la fe. Observamos que tiene que ver con la fe de Abraham como un ejemplo para nosotros, que si nosotros tenemos fe podemos participar de las promesas hechas a Abraham. A la palabra justicia o justificar aparece 10 veces. Entonces vemos que el capítulo tiene que ver con algo de cómo llegar a ser personas que Dios acepta o que somos vistos por Dios como personas que participamos de su justicia, que somos parte de su pueblo y somos vistos como justos por Él. La palabra ley aparece 4 veces, la palabra circuncisión aparece 3 veces, la palabra incircuncisión aparece otras veces. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra ley, circuncisión, incircuncisión? Que los judíos o los israelitas pensaban que por ser descendientes de Abraham ya la tenían hecha. Pero aquí lo que quiere dar a entender Pablo es de que no es por la circuncisión, no es por ser descendiente de Abraham, sino es por tener la fe de Abraham que participamos de las promesas que Dios hizo, que tendríamos bendición en el plan de salvación que Dios había comenzado a través de Abraham, que al final de cuentas sería Jesucristo quien moriría por nuestros pecados. La palabra obras, obra, aparece 4 veces. No es por las obras de la ley, por guardar la Torá y todas las cosas reveladas para el pacto de Dios con Israel, que el hombre es declarado justo ante Dios, porque si así fuera, hubiera sido innecesario que Cristo viniera. Todo lo que tendríamos que hacer es guardar la Torá, la ley, y ya seríamos aceptados por Dios. No podíamos. El mismo judío israelita que tenía la ley fallaba y la ley le mostraba que estaba condenado. Entonces, ¿qué pasó? Que Cristo tuvo que venir, no es por obras. Y la palabra promesa se menciona 4 veces. Entonces tú observas eso y dices, ok, fe 11 veces, creer 5 veces, Abraham 7 veces, justicia, justificar 10 veces, ley 4, circuncisión 3, incircuncisión también otras ocasiones, obra, obras 4 veces, promesa 4 veces. Empieza a ver palabras repetidas y dices, ok, ya sé, ya veo lo que está pasando, creo entender lo que está pasando en Romanos 4. Pablo está dando el argumento de que nosotros también, si creemos por la fe, podemos participar de las promesas que Dios hizo a Abraham, de ser declarados justos, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros también, sin necesidad de la circuncisión del pacto que Dios haría en Génesis 17 con Abraham, nosotros somos aceptados por Dios y vistos como justos porque creemos en las promesas. Y esa promesa fue hecha a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y por eso el capítulo 5 comienza diciendo, porque no hay, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos ese argumento y ya vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque observamos. Esa es la importancia en el método de estudio bíblico inductivo de observar qué es lo que dice el texto bíblico. Aprende a observar, presta atención. Ahora, el paso 2 del método de estudio bíblico inductivo, una vez que observamos, lo que hacemos ya es interpretar. Interpretamos, que fue la conclusión que les dije hace rato, basada en mi observación de Romanos 4, interpretamos qué está diciendo, qué significa lo que dice. El texto, cuando vemos el texto y lo observamos, ahora lo que tenemos que hacer es interpretarlo, o sea, buscar qué significa.
Observar ya es parte del proceso de interpretar, como ahorita se los demostré al ver Romanos 4. Al estar viendo las partes de Romanos 4, vamos observando, vamos haciendo conjeturas por medio del razonamiento inductivo, el método de estudio bíblico inductivo, y vamos entendiendo qué significa. Observar ya es parte del proceso de interpretar. La interpretación se basa en la observación y en la investigación, porque después ya vemos el significado de palabras y no sabemos qué es circuncisión, nos vamos al diccionario bíblico y vemos cómo se dio esto, por qué, qué significaba, vamos a un comentario bíblico. Esto ya después de hacer el método de estudio bíblico inductivo, constatamos al final de nuestro trabajo de estudio y vemos qué dicen los expertos, los comentaristas bíblicos, los académicos que conocen la escritura. Pero primero, comenzamos observando solamente nosotros, para que no seamos influenciados por otros, no ser flojos y dejar que otros nos digan qué significa, primero nosotros hacer nuestro trabajo. Y ya después vemos y podemos ser corregidos si lo que entendimos fue incorrecto. Bueno, para interpretar las escrituras necesitas hacer preguntas adecuadas. ¿Qué entiendo que dice este pasaje? Lo lees y dices, ay, pastor, doctor Carlos Andrés Moore, no, la verdad que no lo entiendo muy bien. Bueno, vuélvelo a leer. Es que creo que ya agarré una idea, pero como que no lo entiendo tan bien todavía. Bueno, lee todo el libro, todo Romanos. Ay, está peor porque hay otras partes que no entiendo. No te preocupes, así sucede, es como aprender un nuevo idioma. Cuando uno aprende un idioma nuevo, todo nos suena raro. Pero a medida que uno se sumerge en el idioma y lo practica y aprendes vocabulario, cada vez aprendes más. Y así pasa con el conocimiento teológico, con el conocimiento bíblico. Bueno, ¿cuál es el contexto inmediato? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Cuál es el propósito y tema del libro en el que se encuentra este versículo, este texto que quiero interpretar para poder preparar mi clase, mi célula, mi escuela dominical, para el estudio bíblico que voy a dar con mis vecinos o con mi familia? ¿Qué significa? ¿Cuál es el contexto cultural en el que las palabras del autor tienen más sentido, conforme a lo que pudieron haber entendido en ese tiempo los que recibieron este mensaje de Dios? Porque recuerda, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces hay que descubrir qué significó para ellos. Eso es la exégesis, guiar fuera del texto lo que el texto significa. Otra pregunta es, ¿qué otros pasajes de la Biblia que hablan del mismo asunto podrían ayudarme a interpretar mejor este pasaje? En el caso, por ejemplo, de Romanos 4 que leímos ahorita, leer el libro de Gálatas es muy importante, leer Hechos capítulo 15 es muy importante, porque te da un contexto de lo que estaba sucediendo y del argumento del apóstol Pablo. ¿Cuál es el significado más obvio o claro de este texto? ¿Tiene sentido tu interpretación en base a todo lo que el autor dice de este libro una vez que lees todo el libro? ¿Tiene sentido? Eso pasa mucho con nuestros queridos hermanos calvinistas. Hay muchos de ellos son respetables, son hombres de Dios que de verdad aman a Dios y respetables en cuanto a la academia, algunos de ellos que vienen de seminarios reformados, pero a veces llegan a conclusiones, por ejemplo, cuando creen que Dios solamente eligió a una en cuanto a salvación, porque Dios sí elige para tareas y para propósitos a diferentes personas en la Biblia, pero en cuanto a la salvación, la Biblia es clara que el Señor es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, y que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces utilizan algún pasaje en Juan. Pueden ver algunos de mis videos pasados bajo el rubro de calvinismo en nuestro canal de YouTube y pueden encontrar muchos de los pasajes que los analizo a la luz de su contexto clarísimo. Y algo que pasan por alto es de que la interpretación, por ejemplo, calvinista de Romanos 9 no tiene sentido a la luz del mensaje consistente de toda la carta de Romanos. O la interpretación de Juan capítulo 6, donde nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre le traiga, no tiene absolutamente, la interpretación que le dan no tiene sentido a la luz del mensaje consistente de Juan, que fue escrito para que la gente crea y en que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces es bueno preguntarte, ¿tiene sentido
lo que estoy yo entendiendo de este texto a la luz de lo que Pablo dice en toda esta carta o en todo este libro y en todas sus cartas. Y si no tiene sentido, puede ser que hay algo que estás malinterpretando, algo que estás tomándolo por un lado que no es por ese lado el mensaje del autor del texto. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo? No te preocupes si esto es muy complejo, muy cargado, muy pesado. Poco a poco, es como aprender un nuevo idioma. Poco a poco vas a ir aprendiendo más y más. Bueno, una vez que observamos, ¿qué hacemos? Observamos el texto, interpretamos, buscamos ver qué significa. Primero observamos qué es lo que dice y luego interpretamos qué significa. Y ya que interpretamos y entendemos qué significa, ahí viene la pregunta por la cual Dios nos dio su palabra. Aplicación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios para tu vida a raíz de eso que entendiste? Bueno, ¿cómo se aplica esta verdad en mi vida, en mi iglesia o en mi comunidad? ¿Cómo se aplica esta verdad que descubriste? Entonces, dígame usted, repita conmigo, ¿cuáles son los 3 pasos del método de estudio bíblico inductivo de la Biblia? Dijimos que el método de estudio bíblico de la Biblia se basa en la observación y trata de encontrar lo que resalta en el texto para poder comprenderlo. Es observación, interpretación y aplicación. ¿Cuáles son los 3 métodos, los 3 pasos del método de estudio bíblico inductivo de la Biblia? Repita conmigo: observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Muy bien. Observa para interpretar, interpreta para aplicar. Porque si lo interpretas mal, vas a estar viviendo un estilo de vida cristiano que no es agradable a Dios o practicando algo que no es enseñado en la Biblia porque malentendiste ese texto. Así como el de la fe llama las cosas que no son como si fueran, y tienes a personas muy sinceras que están declarando que van a tener algo que quizá no es la voluntad de Dios que lo tengan, pero piensan que porque ya lo declararon, Dios está obligado a dárselos. Todo porque malentendieron Romanos capítulo 4, que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, no la fe. Dios es el que lo hace, no nuestra fe. Entonces, siempre nuestras oraciones tienen que ser sometidas a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, se va a hacer. Pero si no tienes esa seguridad, no puedes estar diciendo que el texto enseña algo que no enseña. Bueno, muy bien. Vamos a ver un ejemplo práctico. No te vayas porque aquí viene parte de la conclusión importante de entender este método de estudio bíblico inductivo. Ok. Filipenses 4:13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos de ustedes van a decir, amén, pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este texto bíblico antes? Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Es un texto muy conocido de la Biblia. Y la pregunta, cuando observamos, ¿qué es lo que dice el texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pregunta es, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué significa lo que está diciendo? ¿A qué se refiere todo lo puedo? ¿Todo lo que me propongo lo voy a lograr? ¿Todas mis metas las voy a alcanzar porque Cristo me fortalece? Creemos que Dios tiene el poder de ayudarnos en las metas y en las cosas que nos proponemos. Dios nos ayuda. Pero la pregunta es, ¿está diciendo esto este texto? Bueno, vamos a verlo. Para eso ahora hay que interpretarlo. Buscar ver cuál es su significado. ¿Qué significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ok. Este paso de interpretación será mucho más claro cuando culminemos este curso de hermenéutica. Apenas estamos comenzando. Así que hay 5 reglas principales. Claro, hay más reglas, pero 5 reglas principales que creo que son las más importantes que te voy a enseñar a través de este curso y vamos a irlos viendo una por una que te van a ayudar a ser un buen intérprete de la Biblia. Pero son necesarias estas reglas para poder interpretar correctamente. Pero vamos a ver en este texto. ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿Cuál es el tema o asunto en esta carta? Bueno, el apóstol Pablo, si lees Filipenses y si quieres profundizar, te sobra más tiempo en la semana, ese seminario está hecho para gente ocupada, para gente que como yo, que somos padres de familia,
que servimos a Dios y nuestro tiempo ya está al máximo, que no nos sobra el tiempo. Aparte del tiempo que le damos a Dios, estamos trabajando, tenemos muchas cosas. Entonces, pero hay gente, hay estudiantes, hay jovencitos, hay personas que tienen más tiempo libre. Si ese es tu caso, puedes leer todo Filipenses y darte cuenta de lo que te voy a compartir. Cuando nos damos cuenta al leer Filipenses, nos damos cuenta que Pablo estaba preso. Nos damos cuenta que Pablo dice que sus cadenas y sus prisiones habían servido para el avance del Evangelio, que muchos habían cobrado ánimo por eso. El libro de Filipenses nos muestra de que Pablo podía morir por estar en la cárcel, porque dijo que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia, y no sabía que era mejor si partir de este mundo y estar con el Señor o quedarse aquí para ser de bendición. Entonces vemos que Pablo estaba en prisión. Algo que vemos en la carta es que 16 veces habla del gozo, habla de tener gozo, y es impresionante porque algunos dirían, pues qué fácil para Pablo hablar del gozo, pero él no está pasando por lo que yo pasé, que perdí a mi madre, que se destruyó mi matrimonio, que me quedé sin trabajo, que estoy en una cama en enfermedad. Bueno, Pablo vivió cosas horribles, fue apedreado, fue azotado, y 16 veces dice regocijaos en el Señor, habla del gozo, y en el capítulo 4 dice regocijaos en el Señor. Otra vez les digo regocijaos, su amabilidad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, Pablo hablaba, no te llenes de amargura, sean conocidas por nada estén afanados, sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Es asombroso ver el contexto, pero vamos a ver el contexto inmediato. Filipenses 4:10 dice: me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. En el capítulo 2 vemos que los filipenses le habían mandado a la cárcel, en prisión, a Pablo, a un hermano, probablemente líder de la iglesia, que se llamaba Epafrodito. Y Epafrodito estuvo a punto de morir, casi se muere de alguna enfermedad y Dios tuvo misericordia de él. Entonces aparentemente le enviaron algo a Pablo. Y dice que ellos volvieron a interesarse en él. Verso 11. No digo esto porque esté necesitado. Le habían enviado una ofrenda, como vamos a ver en el contexto, una ofrenda financiera para que Pablo en su prisión domiciliaria tuviera dinero para sus gastos básicos de vida. Dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. A veces pasamos por una o por otra en la vida y Dios lo que más le importa es nuestra fidelidad a Él, nuestro amor a Él. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, no tener que comer y que te duele el estómago del hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Vemos el contexto? Ahora ahí el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Pobrecito, estaba angustiado en la prisión, pero fortalecido a pesar de eso en la confianza de que le pertenecía a Dios, de que Dios iba a cumplir su propósito en él y podía encontrar gozo en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Te fijas? Y quiero terminar de leer los siguientes 3 versículos. Dice, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Algunos recuerdan cuando Pablo decía que sus manos le servían para trabajar, para no ser carga a las nuevas comunidades de fe donde él llegaba, o comunidades donde él formaba la iglesia, porque él venía a predicar a Cristo, no venía a recolectar dinero. Sin embargo, se olvidan que es importante la responsabilidad de la iglesia de sostener sus ministros, sus servidores, y de sostener misioneros que obedecen al Señor en su llamado, porque Pablo era sostenido muchas veces por la iglesia de Filipos financieramente. Y dice el verso 16 y 18, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. ¿Se dan cuenta? Estamos observando, buscando interpretar qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendemos el contexto. Pablo estaba en la prisión, le enviaron a un hermano Epafrodito con una ofrenda para apoyarlo.
Y Pablo se despide dándoles las gracias, diciéndoles que Dios ha sido su fortaleza. Gracias por una iglesia fiel que lo ha apoyado financieramente. Y dice al final, que al final del 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Y dice que lo que había recibido era para Dios como una ofrenda de olor fragante, como algo que agradaba a Dios ver el amor y la compasión que tenían por Pablo. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa? Interpretamos Filipenses 4:13. ¿A qué se refiere todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El verso 11 dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. El verso 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza, he aprendido a vivir en todas las circunstancias. Dice que sabe lo que es pasar hambre y lo que es sufrir escasez. Entonces vemos vivir en la pobreza, pasar hambre, sufrir escasez. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? La gente piensa, yo voy a poner un negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los atletas, voy a meter gol, voy a ser un gran futbolista, voy a ser un gran basquetbolista. Yo voy a triunfar en mi deporte porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a lograr tener un gran negocio y claro, Dios te puede ayudar si ese es tu llamado, cúmplelo. Se necesitan cristianos que son emprendedores, que llevan la palabra de Dios también a la gente rica, así como a la gente pobre. ¿Por qué? Porque Cristo ama a todos. No ama a Dios más al pobre que al rico. Dios los ama a todos por igual. Y quiere que todos vengan al Evangelio, a Cristo, tengan salvación. Y se necesitan cristianos influyentes que logran cosas para la gloria de Dios, no para su ego personal solamente. Pero este pasaje no está diciendo lo que la mayoría de los cristianos dicen que dice. La mayoría de los cristianos piensan que todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa todo lo puedo lograr, las victorias que puedo alcanzar. Pero fíjate lo que dice. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, es puedo aguantar dolores y traumas y situaciones duras, puedo vivir en la pobreza, puedo pasar hambre, puedo sufrir escasez. Eso es el todo de todo lo puedo en Cristo y por eso dice que me fortalece. O sea, en tu debilidad, en tu enfermedad, en medio de tu divorcio, en medio de tus fracasos, en medio de tus traumas, en medio de que te sientes insuficiente, que has fallado a Dios, que quizá no vas a poder salir adelante de la situación que estás o que vas a estar en una enfermedad sufriendo mucho. Este pasaje dice, todo lo puedo sobrepasar porque Cristo me fortalece. Y ahí es donde uno va al paso 3, la aplicación. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se aplica esta verdad en mi vida, en mi iglesia o en mi comunidad? Bueno, ese es el mensaje de Filipenses 4:13. Podemos sobrepasar toda situación difícil a través de la fortaleza que Cristo da. Puedo aprender a estar satisfecho en cualquier circunstancia y sobrepasar cualquier adversidad, pues Cristo es mi fuerza, mi refugio, mi torre fuerte, mi fortaleza. Y Él me va a ayudar a sobrepasar ese momento difícil. Él me va a ayudar a salir adelante y a poder aguantar esta situación. Tremendo, ¿no? Un mensaje opuesto a lo que la mayoría de nosotros conocemos con Filipenses 4:13. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la responsabilidad del siervo de Dios, de la mujer de Dios, del hombre de Dios, de aquellos que le sirven a Dios, del intérprete de la Escritura? Estudiar la Biblia. Ya vimos lo que es el método de estudio bíblico inductivo, que es observar para interpretar a fin de aplicar. Y aquí viene el segundo paso de la responsabilidad, que es aplicar, practicar en tu vida lo que el texto dice, a fin de que después lo enseñes a otros. Quédate conmigo, sé paciente, estamos cerrando el estudio, pero son responsabilidades importantes. La segunda responsabilidad que Dios nos da, una vez que estudiamos y entendemos el mensaje, es practicarlo, es obedecer a Dios. En Santiago nos dice, desechando toda inmundicia y toda malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada en sus corazones, ¿no? Que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿A qué nos reta Dios? A que seamos hacedores, a que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. En Mateo 5:19 dice, cualquiera que los guarde, habla de los mandamientos. Ese es un texto controversial que he explicado en un video que tengo.
porque está hablando de la ley de Dios, pero también el Señor Jesucristo en esta sección de Mateo 5 habla de sus mandamientos también. Termina diciendo que el que oye sus palabras y las hace es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y cuando vienen vientos y situaciones difíciles, la vida de esa persona permanece porque está cimentada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Jesús dice que cualquiera que los guarde y los enseñe, sus mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjate que no solamente es escucharlos, sino también guardarlos, o sea, obedecerlos, llevarlos a la práctica. Y también fíjate lo que dice Jesús, que cuando tú enseñas la palabra de Dios que entiendes, serás llamado grande en el reino de los cielos. Si lo aplicáramos ahorita al de Filipenses 4:13, si conoces ahorita a alguien que está pasando necesidad o una situación difícil en su vida, tú puedes decirle de que Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos sobrepasar con la fortaleza que Cristo nos da, y que Dios va a estar con ellos, que por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones a Dios con oración y ruego, con acción de gracias, contando sus bendiciones, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Y que por eso es importante aprender a tener contentamiento y a sobrepasar cualquier circunstancia difícil. Ya te das cuenta, lo observaste, lo interpretamos juntos y lo aplicamos, y ahora ¿qué hacemos? Lo enseñamos para que sea de bendición a la vida de otras personas. Entonces, cuando uno lee, descubre el mensaje, interpreta y estudia, lo que hace es preguntarse, ¿hay un mandato de Dios para mí en este texto? ¿Hay algo que debo hacer, evitar o corregir en mi vida ante la verdad de este pasaje? Entonces, ¿cuáles son las 3 responsabilidades del intérprete? Número 1, repite conmigo, estudiar. Número 2, practicar, obedecer la palabra de Dios. Y número 3 es enseñarla a otros. Y quiero concluir este estudio unos minutos más, si eres paciente conmigo, por favor. Y acuérdate, siempre los estudios, si necesitas tener una pausa, puedes hacerlo. Lo bueno es que quedan toda la semana para que tú a tu propio paso y en tu tiempo avances, hagas las asignaturas. La tercera responsabilidad es enseñar. Quiero ponerles este ejemplo. En Nehemías 8:8, la Nueva Biblia de las Américas, dice que leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Me encanta este pasaje, de verdad, porque ahí está. En el caso de Esdras, él estudió la palabra de Dios para ponerla en práctica, para enseñarla. Y vemos que interpretaba las escrituras, la leyeron al pueblo, le daban el sentido, o sea, le decían qué significaba lo que estaban escuchando, y para que la gente pudiera entender la lectura, lo que se estaba leyendo en voz alta en medio de todo el pueblo. Y me encanta el resultado, observa el resultado. ¿Qué pasa cuando se enseña la palabra de Dios en público, enseñándole a la gente lo que un texto realmente significa? Dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Decía, hemos fallado delante de Dios, cuánto nos ama Dios, todo lo que Él hizo por nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, cómo nos sacó de Egipto, cómo nos advirtió por los profetas y nosotros fallamos, hemos fallado. La gente lloraba. Cuando la gente entendió lo que Dios decía, lo que la palabra de Dios significaba, porque se interpretaba lo que se decía y se les explicaba, y cuando se les enseñaba, cuando un texto de la Biblia está bien aplicado, tiene el poder de Dios para transformar. Como dice Isaías, es como la lluvia o la nieve que Dios envía y produce fruto y hace aquello para lo cual Dios la envió. Entonces dice que el pueblo lloraba y les dijo, vayan y coman, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice más adelante, entonces todo el pueblo se fue, dice que se fue a comer y celebraron una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Me encanta este texto porque vemos que el pueblo tuvo un cambio en su corazón, entendió el mensaje de Dios al grado que lloraron, que fueron contritos en su corazón. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Y después
lo que hicieron es que estaban felices porque dijeron, entendimos la voluntad de Dios para nosotros. Entonces comprendieron lo que les habían enseñado. Y esa es la tarea de nosotros como siervos y siervas de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para practicarla, ponerla en práctica, para enseñarla a otros. Y el método que descubrimos hoy de estudio es el método de estudio bíblico inductivo basado en la observación. Observamos, interpretamos y aplicamos, a fin de que podamos enseñarlo a otros. Y aquí en Nehemías vemos que cuando se interpretó la Biblia, cuando se interpretó la ley de Dios y la gente la entendió, hubo un cambio en los corazones y la gente estaba feliz porque habían comprendido lo que les fue enseñado. Entonces, instruye con claridad para que la gente pueda obedecer a Dios y ponerlo en práctica. Bueno, en Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esa es la Nueva Biblia de las Américas. Allí tiene un asterisco porque hay una nota al pie de página que algunos manuscritos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero muchos manuscritos recientes, que son los más antiguos, dicen, los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y hay una nota al pie de página que dice, del bien o de cosas buenas. Cuando estudiamos la Biblia vamos a anunciar y enseñar a la gente cosas buenas, cosas para el beneficio de la gente, para que amen a Dios, conozcan a Dios, vivan en su voluntad, lo amen y aprendan a amar al prójimo y sirvan a Dios. Entonces, gracias por haber estado con nosotros en esta clase, conmigo. Es para mí un placer, un privilegio poder enseñarles. La responsabilidad tuya como intérprete es estudiar, practicar y enseñar. Y el método de estudio bíblico inductivo es observación, interpretación y aplicación. Observación, ¿qué dice? Interpretación, ¿qué significa? Aplicación, ¿cómo lo vivo? Bueno, aquí terminamos la clase de hoy. La asignatura de esta semana, la tarea que ustedes tienen, continuamos leyendo el Evangelio de Mateo. Ya empezamos la semana pasada, fue Mateo 1 al 7. Ahora continuamos con Mateo 8 al 14. Y es importante que ores, que observes, que hagas notas devocionales, lo que Dios habla a tu corazón, o de observaciones importantes. Si tienes preguntas las puedes consultar, pero no te preocupes, siempre va a haber preguntas y es un proceso de aprender. La lectura eficaz de la Biblia es el libro de texto que estamos leyendo. Algunos me han escrito y todavía no han comenzado a estudiar el libro. Es importante que vayan a Seminario Bíblico en línea bajo la materia de hermenéutica y ahí van a encontrar paso a paso cómo hacer el seminario, las asignaturas de la semana. Recuerda que esta es la cuarta semana. Es importante, quiero recibir de ustedes sus reportes evangelísticos brevemente, solamente muy breve. Dígame, pastor, doctor Carlos Andrés, profesor, maestro, hermano, estuve orando por mi vecina y tuve la oportunidad de platicar con ella en esta semana y le dije lo que Dios significaba para mi vida, cómo Cristo viene a rescatarnos y a salvarnos, o supe que tenía una necesidad y fui y oré, le pedí permiso si podía orar por ella. Ya que oré por ella, aproveché la oportunidad y le compartí cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, cómo Cristo me alcanzó, la diferencia que Él ha hecho en mí. Le pude compartir Juan 3:16. Queremos que todos los estudiantes del Seminario Bíblico en línea estén no solamente aprendiendo y teniendo más conocimiento, sino aprendiendo a servir a Dios, porque ahí es cuando Dios va a trabajar en tu vida. Cuando tú trabajas para Dios, Dios trabaja en ti. Así que, por favor, escríbeme en contacto en Seminario Bíblico en línea y escríbeme rápidamente. Este es mi reporte de evangelismo. Esta semana le hablé a mi vecina. Lo más maravilloso es que pude orar con ella y al final se entregó a Cristo. Pude hablar con ella y me dijo que le sirvió mucho lo que yo le compartí. Voy a seguirle compartiendo. Me encontré un señor en el camión y tuve la oportunidad de ayudarle y le compartí del Señor. No sé, comparte a alguien de Cristo. Y recuerda que es la cuarta semana. Gracias a todos los que están siendo parte, apoyando el seminario bajo costo, aunque es un seminario sin fines de lucro. Es un seminario que tiene gastos y que ayuda las donaciones de amor voluntarias de cada uno de nosotros. Entonces, si ya es la cuarta clase y no has todavía dado tu donación, por favor vea donde dice costo, que es una parte de algo que va a hacer que nosotros valoremos la educación y que nos comprometamos con Dios de hacer las asignaturas, las lecturas y seguir adelante. Hermanos, les mando un abrazo grande, los queremos mucho
Gracias por ser parte de lo que el Señor está haciendo. Y recuerden que pronto, siempre cuando se publica la clase, muy pronto ponemos la guía y muy pronto ponemos el examen. Así que date vueltas periódicas en Seminario Bíblico en Línea Hermenéutica y puedes hacer el examen. Si hay cualquier pregunta que tú tengas, con confianza, escríbenos en contacto. Les mando un abrazo, Dios les bendiga, sigamos adelante. Hasta luego.